En algún lugar bajo las arenas del antiguo Irak, los arqueólogos desenterraron una tablilla de arcilla. Tenía aproximadamente el tamaño de una mano humana, endurecida por 4000 años de calor del desierto. La inscripción cuneiforme grabada en su superficie describía un dispositivo, una especie de recipiente, que generaba una fuerza invisible tan poderosa que podía matar al hombre que lo tocara sin permiso, que brillaba y que emitía un sonido descrito como la voz de Dios. Una que, al ser llevada delante de un ejército, provocaba confusión en la tierra que se encontraba frente al enemigo. La tablilla era anterior a la Biblia en más de 1000 años, y el objeto que describía coincidía con el Arca de la Alianza en casi todos los detalles. Ni simbólicamente, ni poéticamente, ni física, ni dimensionalmente, ni funcionalmente, lo que plantea una pregunta que la comunidad académica lleva décadas tratando de no responder. Si el objeto más sagrado de la historia judeocristiana ya estaba descrito en los registros sumerios, un milenio antes del nacimiento de Moisés, ¿qué era exactamente el arca? ¿De dónde salió el plano? ¿Y quién o qué había realmente dentro? Suscríbete, porque esto va a llegar a lugares que la mayoría de los canales son demasiado cautelosos para explorar. Lo que están a punto de ver no es una especulación marginal. Se basa en tablillas traducidas, mediciones físicas y el testimonio de académicos que perdieron sus puestos universitarios por decir lo que realmente demuestran las pruebas. El Arca de la Alianza era real, era peligroso, y sus orígenes se remontan a algo mucho más antiguo, mucho más extraño y mucho más sofisticado tecnológicamente de lo que la versión oficial jamás ha estado dispuesta a admitir. Antes de Moisés, antes del Éxodo, antes de que la Torá fuera escrita en la forma que hoy reconocemos, existía Sumeria. Sumeria no fue una civilización menor. Entre aproximadamente el 4500 y el 1900 a.C., en la cuenca fluvial entre el Tigris y el Éufrates, en lo que hoy es el sur de Irak, los sumerios construyeron las primeras ciudades de la historia de la humanidad. Ellos inventaron la escritura, codificaron la ley, cartografiaron las estrellas y nombraron los planetas. Crearon un marco cosmológico tan detallado y tan coherente internamente que los estudiosos aún debaten qué era exactamente lo que describían. La mayoría de esas decenas de miles de tablillas de arcilla son registros administrativos, inventarios de grano, disputas de propiedad, pero una parte significativa describía a los dioses, no como metáforas, no como conceptos espirituales, sino como seres físicos que venían del cielo, que vivían entre la humanidad, que construían cosas, que hacían exigencias, que tenían cuerpos, apetitos y conflictos entre sí. Los sumerios los llamaban Anunnaki, aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Esa es una traducción bastante literal. La palabra no es metafórica, es direccional. Dentro del vasto corpus de textos sumerios, existe una categoría de descripción que siempre ha incomodado profundamente a los estudiosos de Mesopotamia: la descripción de objetos divinos, recipientes sagrados y dispositivos asociados con los Anunnaki, guardados en templos y custodiados por sacerdotes, que supuestamente poseían propiedades que ninguna civilización de la Edad de Bronce debería haber sido capaz de inventar o siquiera conceptualizar. Uno de esos objetos aparece en textos relacionados con el dios Enlil y su complejo de templos en Nippur, el Ekur. Se llamaba Duranki, palabra que se traduce como el vínculo entre el cielo y la tierra. Se guardaba en la cámara más recóndita, tras un velo, sobre una plataforma flanqueada por dos figuras divinas hechas de metal reluciente. Ningún sacerdote común podría acercarse a ello. El contacto con una persona no autorizada resultó fatal al instante. Al activarse, emitía luz y sonido. Cuando viajaba delante de los Anunnaki en combate, creaba desorden y desorientación en las filas enemigas. Su voz era el canal de comunicación directo entre los dioses y sus intermediarios humanos elegidos. Ahora bien, tomemos la Biblia, el libro del Éxodo, capítulo 25. Dios le da a Moisés las instrucciones precisas para construir el Arca de la Alianza,
un cofre rectangular de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Madera de acacia recubierta por dentro y por fuera con oro puro. Una tapa de oro puro flanqueada por 2 querubines con las alas extendidas sobre sus cabezas. Se transportan mediante pértigas que pasan a través de anillas, de modo que la piel no entra en contacto directo con el metal. Cualquiera que lo toque sin autorización, muere. Emite luz. Comunica la voz de Dios. Cuando avanza delante del ejército israelita, los enemigos son derrotados y confundidos. Ya has escuchado ambas descripciones. Me dices que son 2 objetos sin relación entre sí, inventados por 2 culturas sin relación entre sí. El paralelismo no es aproximado. Es estructural, funcional y, en varios detalles físicos clave, preciso. La cámara interior custodiada con un velo delante, las figuras divinas que la flanquean, el protocolo de contacto letal, la emisión de luz, la función de la voz de Dios, la aplicación militar que causa confusión en las filas enemigas. Cada uno de los elementos. Los textos sumerios son anteriores al relato bíblico en más de 1000 años. Las tablillas en cuestión han sido datadas mediante carbono, y se ha comprobado que sus tradiciones se remontan quizás al año 3500 a.C. Según la versión tradicional, el arca fue una creación divina única, entregada específicamente a Moisés. Pero si los sumerios describían un dispositivo casi idéntico generaciones antes de que existiera Moisés, una de 2 cosas tiene que ser cierta. O bien los autores bíblicos tomaron prestado el concepto de fuentes mesopotámicas, o bien ambas civilizaciones describían el mismo objeto real basándose en el contacto directo con él. Y lo que registraron no fue mitología, sino memoria. Vamos a seguir la segunda línea de investigación, no porque sea la más cómoda, sino porque la evidencia física la respalda de maneras que la mitología prestada simplemente no puede explicar. Aquí es donde esto deja de ser una discusión religiosa y se convierte en algo completamente distinto. Según las especificaciones bíblicas exactas, el Arca de la Alianza es una caja de madera revestida de oro. La madera es un aislante eléctrico. El oro es un excelente conductor. Una caja chapada en oro dentro de una carcasa aislante de madera es, por definición, un condensador. En realidad son 2, ya que el revestimiento interior de oro y la superficie exterior de oro están separados por la capa aislante de madera. Los estudiosos de la física atmosférica han observado que un recipiente chapado en oro, sin conexión a tierra, transportado a través de ese entorno sobre postes no conductores, tal como se especifica en el Éxodo, acumularía una carga electrostática significativa con el tiempo. El investigador Philip Coppens señaló que las dimensiones específicas del arca, 2,5 codos por 1,5 codos por 1,5 codos, se aproximan notablemente a las dimensiones resonantes de una botella de Leyden escalada para generar una potente descarga eléctrica. Una botella de Leyden es el condensador eléctrico más antiguo que se conoce. Almacena electricidad estática y la libera en una ráfaga concentrada. Cuando Usa extendió la mano para estabilizar el arca e inmediatamente murió, la interpretación física es sencilla. Experimentó una descarga electrostática de alto voltaje directamente a través de su mano. Una descarga electrostática de alto voltaje provoca un paro cardíaco instantáneo, sin dejar marcas visibles en el cuerpo, tal como describe el texto. Cuando los filisteos sufrieron brotes de tumores y peste tras albergar el arca en un espacio de piedra confinado, un gran condensador chapado en oro que acumulaba una enorme carga producía ozono concentrado, un conocido irritante respiratorio. En altas concentraciones, provoca daños en los tejidos, compatibles con los síntomas descritos. Cuando el arca emitía luz desde entre los querubines, así es como se ve una descarga eléctrica de alto voltaje en el aire. Produce luz. Produce un silbido crepitante que coincide con lo que el texto bíblico denomina la voz de Dios. Cuando Josué llevó el arca alrededor de las murallas de Jericó 7 veces y las murallas se derrumbaron,
Un pulso electromagnético de alta frecuencia concentrado puede inducir vibraciones simpáticas en las estructuras de piedra. Los ingenieros que han analizado las propiedades acústicas y electromagnéticas de las antiguas construcciones de adobe y piedra han confirmado que la frecuencia de resonancia de las grandes murallas defensivas se encuentra dentro de un rango que un condensador configurado adecuadamente, que repita su descarga en ciclos, podría generar teóricamente. Las murallas de Jericó no necesitaban una carga explosiva, necesitaban uno que resonara. Lo verdaderamente inusual es que quienquiera que construyera el arca comprendiera estos principios. Las especificaciones que aparecen en Exodus no son aproximadamente correctas para un condensador eléctrico. Tienen toda la razón. La capa aislante de madera, las superficies conductoras de oro por dentro y por fuera, los polos portadores no conductores, las proporciones geométricas. Estas no son las decisiones de diseño de un artesano de la Edad de Bronce que construyera una caja decorativa. Estas son las decisiones de diseño de alguien que entendió exactamente lo que estaba construyendo y por qué. Ambas civilizaciones, separadas por más de 1000 años, afirmaban haber recibido el diseño de seres que venían del cielo. Ahora estás viendo lo que eso podría significar realmente. En los complejos de templos de Sumer, los Anunnaki conservaban lo que los textos denominan sus mes, objetos de poder, objetos de conocimiento divino, guardados en las cámaras más internas de los sigurats, no para la gente común, protocolos de contacto impuestos por el fallecimiento. La lista incluye elementos que los eruditos han traducido como resplandor divino, la corona sagrada y el descenso de los dioses. Algunas entradas en la lista MES son claramente administrativas, culturales o conceptuales, pero otros poseen una especificidad, una cualidad operativa material que se asemeja menos a la mitología y más a un inventario. Los MES eran objetos de poder portátiles, capaces de transmitir autoridad divina, peligrosos para los no cualificados. En otras palabras, describen una clase de tecnología. Y el Arca de la Alianza encaja perfectamente en esa categoría. Si los Anunnaki fueron una civilización real que interactuó con la humanidad primitiva, y el nivel de conocimiento astronómico y matemático de los sumerios sugiere fuertemente el acceso a un conocimiento que no desarrollaron de forma independiente, entonces los objetos sagrados en los textos de los templos sumerios eran objetos reales, dispositivos físicos, tecnología. Cuando los israelitas recibieron las instrucciones para construir el arca, no estaban recibiendo un milagro divino único. Estaban recibiendo los planos de un dispositivo cuyo diseño era conocido en este planeta desde hacía miles de años, mucho antes de Moisés. La pregunta de quién transmitió ese plano es precisamente lo que la tesis del antiguo astronauta pretende responder. Cuando Moisés recibe las instrucciones del arca en el Éxodo, Dios le dice específicamente: «Mira, que hagas todo conforme al modelo que se te mostró en la montaña, conforme al modelo que se te mostró en la montaña». A Moisés no se le está pidiendo que invente, se le está diciendo que lo replique, algo que le mostraron, un patrón que ya existía. La palabra hebrea utilizada es tapnit, que significa semejanza, modelo o diseño. Da la sensación de ser una plantilla preexistente. A Moisés le mostraron una plantilla y le dijeron que elaborara una especificación. Los sumerios llevaban más de 1000 años describiendo ese mismo dispositivo. Era uno de los mes, y a Moisés se le encomendó reproducirlo con las especificaciones dimensionales precisas que constituyen un condensador eléctrico de alto voltaje funcional. Eso no es mitología. Eso es una transferencia de tecnología. Los sacerdotes que custodiaban el arca sabían perfectamente lo que era. El sacerdocio levítico operaba bajo protocolos sorprendentemente similares a los procedimientos modernos de seguridad eléctrica. Los soportes nunca se retiran para evitar el contacto con las superficies de oro. El arca jamás fue tocada por manos humanas, transportado bajo capas aislantes de tela y piel de tejón. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo solo una vez al año. Primero, quemar incienso.
El sacerdocio gestionaba el conocimiento técnico peligroso codificándolo en rituales. Considerar sagrados los procedimientos correctos y tabú los incorrectos. Lo peligroso se convirtió en algo sagrado. El protocolo de seguridad se convirtió en un derecho sagrado. La capa exterior del conocimiento era que Dios vive en esta caja. La capa interna, lo que el sumo sacerdote realmente sabía, era la realidad operativa de un letal dispositivo electromagnético de origen Anunnaki. El arca desaparece de los relatos bíblicos durante el reinado del rey Josías, aproximadamente en el año 620 a.C. No se menciona que fuera capturada por los babilonios cuando saquearon Jerusalén en el 586 a.C., lo cual es significativo. Los babilonios eran muy meticulosos a la hora de catalogar su botín. El arca no está en su lista. La teoría etíope sostiene que el arca fue tomada durante el reinado de Salomón por Menelik, el primer hijo de Salomón y la reina de Saba, y que actualmente se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aksum. En la década de 1980, investigadores de la organización israelí Ateret Kohanim observaron, según se informa, una gran cámara sellada con piedra en ese sistema de túneles que coincidía con un depósito descrito en un texto antiguo llamado el rollo de cobre, una lista documentada de tesoros ocultos del templo con códigos de ubicación precisos. Esos túneles fueron sellados. La excavación fue detenida. Nunca se hizo ningún anuncio oficial. La cuarta teoría involucra a los caballeros templarios. Entre los años 1119 y 1128 después de Cristo, 9 caballeros ocuparon una parte del monte del templo con el pretexto de proteger los caminos de peregrinación. Durante 9 años, con tan solo 9 miembros, no participaron en combates, ni en la protección de carreteras, ni en ninguna otra acción coherente con su misión declarada. Según historiadores de renombre, entre ellos Graham Hancock, lo que estaban haciendo era excavar el sistema de túneles que se encuentra bajo el monte del templo. En 1128, partieron de Jerusalén con caballos de carga que transportaban algo pesado. Regresaron a Europa transformados, repentinamente dotados de una riqueza e influencia totalmente incompatibles con sus orígenes. Construyeron un imperio financiero que se convirtió en el primer sistema bancario internacional de Europa. Poseían conocimientos que la Iglesia Católica consideraba profundamente amenazantes. Cuando los templarios fueron arrestados el 13 de octubre de 1307, el detalle más significativo no fue lo que se encontró, fue lo que no se encontró. La flota templaria, atracada en La Rochelle, desapareció la noche anterior a las detenciones. 18 barcos desaparecidos, nunca encontrados. Todo el tesoro que la corona francesa esperaba apoderarse simplemente no estaba allí. Todo lo que los templarios habían acumulado, todo lo que habían sacado de Jerusalén 80 años antes, había sido trasladado a algún lugar. Ni el rey de Francia ni el papa pudieron comunicarse. La tradición masónica escocesa, que remonta su linaje a los templarios supervivientes que huyeron a Escocia después de 1307, sostiene que bajo la capilla de Roslin hay una bóveda que contiene el Arca de la Alianza. La capilla Roslin, terminada en 1486, contiene tallas de piedra de plantas de maíz y aloe vera, plantas del Nuevo Mundo, 6 años antes de la llegada de Colón. Alguien había estado en América antes que Colón, y lo consideró lo suficientemente importante como para inmortalizarlo en piedra en un edificio que casi con toda seguridad fue construido como relicario para algo específico. La geometría específica del propiciatorio, la tapa dorada con 2 querubines enfrentados con las alas extendidas sobre la cabeza, crea una forma geométricamente coherente con una matriz de antenas primitiva. El espacio entre los rostros de los querubines, sobre una superficie reflectante dorada, en las proporciones que se dan en el Éxodo, constituye lo que la teoría moderna de antenas denomina una matriz dipolo sobre un plano de tierra. Una de las configuraciones más fundamentales para ambos. El ingeniero eléctrico Alan Cathcart
Propuso esto por primera vez en un artículo revisado por pares de 1983 que casi no recibió atención general. Desde entonces, ha sido desarrollada por investigadores que trabajan en la intersección de la física, la arqueología y lo que, con cautela, podría denominarse exopolítica. El propio Carl Sagan, uno de los escépticos científicos más rigurosos del siglo XX, habló públicamente de lo que él denominó el problema de la caja de Dios. La descripción intercultural recurrente de recipientes sagrados que funcionaban como dispositivos de comunicación con inteligencias no humanas. Sagan reconoció que culturas sin contacto documentado entre sí describían dispositivos funcionalmente idénticos, y que la coherencia de esa descripción merecía ser tratada como un dato importante, independientemente de lo incómodas que fueran las implicaciones. En los textos sumerios, los Anunnaki mantenían comunicación entre las operaciones en la Tierra y las instalaciones en otros lugares. La infraestructura de comunicaciones está descrita con claridad. Sacerdotes en los templos, objetos sagrados en los santuarios interiores, instrucciones transmitidas y recibidas. Exactamente la estructura descrita en la Biblia alrededor del arca. El arca de la alianza no era un símbolo religioso, no era una metáfora de la presencia divina. Se trataba de un dispositivo tecnológico físico diseñado para almacenar energía eléctrica, transmitir y recibir señales, y servir como terminal de control de acceso para la comunicación con una inteligencia no humana o un sistema operado de forma remota. Su diseño ya aparecía en los registros de los templos sumerios desde hacía más de 1000 años antes de Moisés. Era uno de los los objetos tecnológicos sagrados de los Anunnaki. Y quienquiera que le dio a Moisés las especificaciones de esa montaña estaba trabajando con el mismo modelo. El Vaticano mantiene el que posiblemente sea el mayor archivo privado de la historia de la humanidad. El Archivo Apostólico Vaticano contiene documentos que se remontan al siglo VIII y ocupa 85 kilómetros lineales de estanterías. La gran mayoría nunca ha sido examinada por nadie ajeno a la institución. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría, a menudo atribuida erróneamente a Julio César, en realidad tuvo lugar de forma más significativa bajo la dirección del obispo Teófilo de Alejandría en el año 391 después de Cristo, por orden del emperador Teodosio I. La biblioteca no se incendió accidentalmente, fue desmantelado deliberadamente. Los registros que contenía sobre los sistemas de conocimiento egipcios, babilónicos y sumerios se consideraban peligrosos para la ortodoxia cristiana. Esto no es una teoría de la conspiración. Esta es historia eclesiástica documentada. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo y convocado por el emperador romano Constantino, no se limitó a afirmar la doctrina cristiana. Tomó decisiones vinculantes sobre qué textos constituirían la Biblia y cuáles serían destruidos o suprimidos. Las implicaciones políticas de esas decisiones eran enormes. Constantino necesitaba una religión unificada para mantener unido un imperio que se estaba fragmentando. Los textos que describían a seres divinos llegando en naves físicas, transmitiendo tecnología a humanos selectos y manteniendo canales de comunicación a través de dispositivos portátiles, no servían a una narrativa de una divinidad invisible y omnipresente mediada exclusivamente por una iglesia institucional. Los evangelios gnósticos hallados en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, circulaban claramente entre las primeras comunidades cristianas antes de ser enterrados deliberadamente, presumiblemente para preservarlos de la destrucción. Contienen múltiples referencias a fuentes precristianas de conocimiento divino, a inteligencias no humanas y a la transmisión de tecnología sagrada por parte de seres cuya naturaleza la Iglesia Ortodoxa ya había decidido reinterpretar como puramente espiritual. El libro de Enoc, canónico en la Iglesia Ortodoxa etíope, pero excluido de los cánones católicos y protestantes, contiene extensas descripciones de los vigilantes, seres no humanos que vinieron a la Tierra, interactuaron con la humanidad y transmitieron conocimientos, incluidos conocimientos tecnológicos.
Su descripción es casi idéntica a la de los Anunnaki de la tradición sumeria. El libro de Enoch fue excluido no porque se considerara inauténtico, sino porque era incompatible con la narrativa institucional que se estaba construyendo en Nicea, una narrativa que requería que lo divino fuera invisible y mediado por la Iglesia, en lugar de estar físicamente presente, equipado tecnológicamente y comunicándose directamente a través de dispositivos que cualquiera podría, en teoría, localizar y replicar. El vehemente rechazo académico a la investigación sobre antiguos astronautas constituye en sí mismo un dato relevante. Las instituciones no gestionan de forma agresiva la información que no supone ninguna amenaza. El Vaticano no mantiene 85 kilómetros de archivos restringidos porque no tiene nada que ocultar. Lo que se protege, a través de las distintas instituciones y a lo largo de los siglos, es una respuesta particular a la pregunta más fundamental que nuestra especie se haya planteado jamás. ¿Estamos solos? Los sumerios describieron un dispositivo asociado con seres que venían del cielo, letal si se manipulaba incorrectamente, que emitía luz y sonido, y que servía como canal de comunicación entre los Anunnaki y sus sirvientes humanos. La Biblia describe el mismo dispositivo, construido según especificaciones precisas transmitidas por Dios en una montaña, letal si se manipula incorrectamente, que emite luz y sonido, un canal de comunicación entre Yahvé y el sumo sacerdote. Las especificaciones físicas corresponden a las de un condensador eléctrico de alto voltaje en funcionamiento. La geometría del asiento de la misericordia se corresponde con una matriz de antenas. Los protocolos operativos se corresponden con los procedimientos de seguridad eléctrica. Ambas tradiciones atribuyen el origen del diseño a fuentes no humanas. El arca desapareció en circunstancias que sugieren un ocultamiento deliberado. Las instituciones que tienen más probabilidades de saber dónde se encuentra han mostrado un interés constante en evitar que esa información se haga pública. La interpretación convencional exige creer que todo esto es una coincidencia, que dos civilizaciones no relacionadas inventaron de forma independiente descripciones casi idénticas del mismo objeto imposible, que las especificaciones dimensionales entregadas a Moisés constituyen accidentalmente un dispositivo eléctrico funcional, que los protocolos de seguridad levíticos reflejan accidentalmente los procedimientos modernos de manipulación electromagnética. Los accidentes de esa especificidad no son accidentes. Lo que nos queda es esto. Hace miles de años, en este planeta, existió un dispositivo tecnológico portátil altamente sofisticado que almacenaba energía eléctrica, transmitía y recibía señales electromagnéticas. Era peligroso para los usuarios no autorizados y estaba asociado en todos los casos con inteligencias no humanas que fueron la fuente de su diseño. Estaba gestionado por clases sacerdotales especializadas que codificaban el conocimiento técnico en el ritual religioso para que se siguiera con precisión y nunca se perdiera. El ritual se convirtió en el manual. El tabú se convirtió en una advertencia de seguridad. Lo divino se convirtió en lo técnico, revestido de un lenguaje que la población podía obedecer sin comprenderlo. Y esa obediencia permitió que el dispositivo siguiera funcionando y que el conocimiento perdurara a lo largo de los siglos. La tablilla sumeria que la Biblia no pudo ocultar no es una sola tablilla. Es una biblioteca, el registro de toda una civilización de un encuentro que cambió la trayectoria de la historia humana, cuyas implicaciones hemos evitado examinar directamente durante 3000 años. El sistema de orientación ya no funciona tan bien como antes. Las traducciones son públicas. La física es reproducible. El paralelismo entre los relatos sumerios y bíblicos es evidente para cualquiera que los lea con atención. Los has estado leyendo ahora. Y la cuestión ya no es si las pruebas apuntan a algo extraordinario. La cuestión es si estás dispuesto a seguir a donde te lleve. Si esto te resulta interesante, el vídeo que aparece ahora mismo en pantalla profundiza en los registros genéticos de los Anunnaki y en lo que, según las tablillas, hicieron realmente con el ADN de los primeros humanos. Ahí es donde reside la siguiente pieza de este rompecabezas. Suscribir.
Este canal va donde van las pruebas, no donde resulta cómodo ir. Nos vemos en el próximo.